Nuestra especie es por naturaleza curiosa, tenemos un deseo incesante por conseguir más cosas nuevas, le tenemos a la rutina. Nuestro estado de interminable acción nos hace exigir reciprocidad en lo que consumimos, una fluctuante extensión de productos que siempre se encuentra en constante renovación. Por eso es que el furor tan grande que se encuentra en la plataforma si decidimos teclear Lost Media es totalmente justificable y entendible. Nuestro modo de ser tan neofílico se ve incitado por esta gran variedad de productos que se dice existen en nuestra realidad muy posiblemente, pero no nos interesa por esto mismo, sino por el hecho de que ya no podemos acceder a tales por el momento o apenas es que fueron reencontrados. La magia de lo escondido encanta al humano. Y yo no soy la excepción, de igual manera consumo este tipo de contenido habitualmente, ya sea en icebergs gringos de duración semejante a una película de Scorsese o en recopilatorios más ligeros sobre un tema en especial. Siendo sincero, tal vez voluntariamente nunca habría buscado un spot publicitario del mundial personificado por bolas con cara jugando fútbol, pero el trasfondo de saber cómo fue que se encontró y cuánto tiempo estuvo perdido es lo que me hizo quedarme a ver el vídeo. Así que, como el admin no se quiere quedar atrás, y a petición de un suscriptor, voy a hablarles de un cierto número corto de casos corroborados de Lost Media especializado en la temática del canal, o sea, el animanga y todas sus segregaciones. ¿Por qué no un top 5? Por dos razones, la primera es para no atiborrar el canal con solo tops y así darle cierto dinamismo al modo de proceder con estos vídeos, y segunda, porque entre tantos casos súper reconocidos es difícil buscar uno que valga la pena ser mencionado sin caer en la monotonía de estas listas. Incluso así podríamos luego sacar una parte 2 sin trabas como conseguir 5 obligatoriamente o centrarlo en los productos más importantes. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos? Para la Shounen Jump, han existido estandartes de la redituabilidad tan reconocidos como Dragon Ball, Naruto o One Piece. Prácticamente podríamos decir que dentro de esta editorial es donde han nacido los tres grandes del Shounen de segunda y tercera generación. La revista enfocada en los adolescentes que buscan acción colorida repleta de epicidad ha sido, durante varios años, una de las bases de producción masiva del formato alrededor de todo el mundo, teniendo en sus filas a al menos un fenómeno global sacando capítulos semanalmente. Pero un amplio baraje también significa una cada vez más compleja labor de resguardo de su contenido. Dejemos por un momento las ediciones numeradas y vayamos a los volúmenes centrados en solo una obra. Aún allí se hallan cientos de estos libros compilatorios totalmente desaparecidos, he allí de quien quiero hablar primero, de Kochikame y su colosal extensión de capítulos. Lo que es admirable para el mangaka por conseguir hacerse de una carrera tan larga con su querido hombrecillo policía rey de lo chusco, también es doloroso para su fanaticada de otros países e igual de Japón que no hayan vivido la actualización al momento de sus primeros episodios. Kochikame nos narra las desdichas de un atontado agente del orden que su capacidad de vaguear todo el día solo puede ser equiparada a su fortuna para no ser despedido tras cada jornada, esto en un episódico que duró 1960, sí, 1960 capítulos que juntan un total de 201 tankōbon. ¿Ya entienden a lo que me refiero? Imagínense lo difícil que debe ser para incluso los que viven allá el conseguir toda la colección, puede ser algo que les lleve toda la vida. Porque no es como que a las imprentas les convenga brindar 2 centenares de libros ilustrados anchos cada mes, año, lustro o hasta década. Por eso es que la Jump se ha encargado de hacer más accesible el historial de casos resueltos del icono de la uniceja mediante especiales o tributos colaborativos con otros autores más actuales en los aniversarios de tan famosa franquicia. Porque sí, tal vez para muchos no les sea tan familiar, pero es que Kochikame es una franquicia con un anime de 344 iteraciones que se han pegado en regiones como Brasil, Portugal, España o India por decir los más relevantes. Cintas live action, OVAs, películas animadas que llegaron a las salas de cine, e incluso una obra de teatro ampliamente elogiada por la crítica especializada. Pero su manga no puede estar en nuestras manos a día de hoy y no creo que pueda estarlo en un futuro próximo, no a menos del modo tradicional, con alguien comprándolo a la venta y escaneándolo.
La única esperanza que nos queda se ubica en la actualidad virtual que habitamos, en donde a la Jump podría prendérsele el foco y decidirse a desempolvar todas las rondas del deshilachado yo con el objetivo de ponerlas para su acceso, ya sea de forma gratuita o a pago, en su página en línea. Aunque lo veo muy complicado, ya que para ello debería haber demanda, y una muy notable, algo que, para una creación que la gran mayoría de los seguidores jóvenes de esta magazine, máximo llegan a reconocerle por sus colaboraciones con otros rostros más actuales, me parece muy poco probable. Un destino agridulce para el octavo nombre más vendido de la historia. Otra obra tristemente olvidada, aunque con una recepción avasalladoramente distinta, es Dear Boys, manga del 89 que vio su versión animada en la televisión casi 20 años después. Dear Boys fue un Spokon de baloncesto que se diferenció de otros iconos desde estas temáticas como Kuroko no Basket o Slam Dunk por su enfoque en el ámbito emocional, no poniendo tanta atención en el reflejo bien cuidado, realista de lo que ocurre en la duela, para dedicarle más tiempo al aspecto personal de sus personajes, así como los vínculos y madurez de los mismos. Dear Boys fue una saga que estuvo en publicación desde los 90 hasta finales de 2010, con tanto 4 secuelas como 2 precuelas a la primera parte. Pero en anime tuvo un desempeño moderado para la venta de sus DVDs, llegando a algo menos de la primera mitad de su contraparte impresa. Por lo mismo es que no solo no se llegó a traducir al completo este universo por los fans, sino que ni siquiera se posee entero el primer acto. Es como si las ganas de preservar tan larga serie se hubiese terminado después de que la animación pasase sin pena ni gloria, teniendo ciertos regresos de este esmero en ciertos puntos futuros que nos dejaron al menos unos cuantos episodios en inglés de Acto 2, 3 e Early Days. Me entristeció el averiguar esto cuando me vi el anime, y me quedé picado con su argumento, más porque fue transmitido en Latinoamérica bajo Animax con un doblaje muy bueno, con más de una voz reconocida. Sin embargo, yo no les hablaré de ningún producto oficial, ya que incluso está en sitios como Mangafire parcialmente terminado de inicio a fin en idioma japonés. No. Yo les hablaré de una creepypasta que yo tuve la fortuna de leer de primera mano, un creepypasta ya hoy perdido. Yo, como veinteañero otaku desde muy joven, tuve la fortuna de vivir esa época de las desmotivaciones, la fiebre por las yanderes, el odio irracional hacia los personajes princesos, y por supuesto que también fui testigo de primera mano de la viralización indiscriminada de creepypastas sobre finales de animes que prometían desenlaces tristes o incluso fatales para los protagonistas. Hubo una en específico que me afectó de tal manera en su momento, que a día de hoy aún llego a recordar parcialmente, y creo será bastante ad hoc contarla acorde al concepto del vídeo porque apenas fue mencionada por cierto youtuber algo famoso, Derkerblue, lo que me hizo sentirme aliviado por saber que no me lo había imaginado todo. Hablo de un supuesto final yaoi de cierta obra de basquetbolistas juveniles. El youtuber lo mencionaba como un desenlace sobre Slam Dunk. Pero yo recordaba que era otro, uno de estilo más shoujo, al menos visualmente hablando, además de que las acciones de los personajes no concordaban con sus personalidades si se tratase de la creación de Inoue. Yo recordaba que era en realidad acerca de Dear Boys, cuya trama nos relata el día a día de un equipo estudiantil de básquetbol que se encuentra en estado de abandono total debido a cierto suceso que pasó el año pasado con el entrenador y el capitán del grupo, esto hasta que un chico nuevo de nombre Aikawa los incita a volver a jugar e intentar llegar a las nacionales de nuevo. La relación principal está entre el capitán del equipo, Fujiwara, quien agresivo y en negación deja de jugar hasta que Aikawa, un prodigio del deporte recién transferido con aspiraciones altas a entrar a la liga profesional, lo hace cambiar para bien, lo que los convierte en una dupla letal en la cancha y una bastante sanadora amistad fuera de ella. El creepypasta dice lo siguiente y espero más de uno lo recuerde. Aikawa al final logra entrar a las grandes ligas tras que apareciera una carta donde le notifican ello en su buzón, a lo que llegaría el momento descorazonador, donde se tiene que despedir de cada uno de los chicos del equipo, a lo que Fujiwara se muestra algo reacio por sentir que los abandonaría luego de todo lo vivido. En la siguiente miramos a Aikawa feliz en una moto de camino al aeropuerto hasta que un auto lo impacta directamente de frente y se intuye que muere.
Luego, miramos a Fujiwara llorando y totalmente arrepentido por saber que no se despidió correctamente de su amigo. Es entonces que llegamos a la parte final cuando vemos que todo el equipo busca a Fujiwara por su ausencia en los entrenamientos para encontrarlo finalmente en su cuarto sin vida, con una soga en el cuello, dándonos como enfoque final el cuarto del joven totalmente tapizado de fotografías de Aikawa, revelando que todo este tiempo, Fujiwara estuvo perdidamente enamorado de su encestador número 1, a la vez que era su más grande admirador desde incluso antes de conocerlo directamente. En esos tiempos, nadie podía poner en duda esta historia. Solo hacía falta un vídeo de Locuendo de 2009 para decir que en el manga es donde se encontraba este final y dos supuestos paneles, recuerdo haberlos visto, que mostraban la escena antes del choque de Aikawa y la imagen final de la habitación de Fujiwara. Hasta hoy no he encontrado evidencias de ello, ni en 4chan ni en foros abandonados de la web, es como si se hubiera esfumado. Pero me gustó la idea de contar esta creepy al menos en este puesto para que no se perdiera y ojalá hubiera más gente que recuerde tan trágico cuento, porque sea la obra que sea, fue muy popular en los principios de YouTube y merece ser rescatada de donde sea que aún se halle. Y para cerrar, lo haremos con un anime. Uno que grita polémica en todos lados. Big X. O Bigekisu en su pronunciación local, fue un manga en el que el histórico Osamu Tezuka trabajó por 3 años a mediados de la época de los 60. ¿Qué fue lo que le añadió el creador de Astro Boy a la mezcla para que fuese tan ruidoso alrededor de su región? Bueno, para ello les doy un resumen sencillo. En Big X vemos las batallas de un chico que se logra hacer gigante tras que le inyecten en el cuerpo un compuesto químico con fines bélicos llamado homónimamente a la obra. Esta suerte de fórmula lo logra hacer un imbatible competidor en contra de los amenazantes sobrevivientes nazis de la Segunda Guerra Mundial y aliados, sí, nazis. De hecho estos son los que mandaron a hacer este experimento para así ganar la guerra 2 décadas antes de cuando empieza la historia. Esto es tan claro que tenemos a un Hitler lamentando haber perdido el Big X mientras mira Berlín hecho ruinas ante la inminente caída de su ejército. Pero es que esto no es lo único que resonó ni fue en sí la razón principal de su censura, sino que esta fue implementada por el modo en que recibía este líquido mágico el chico que repartía palizas entre las páginas, siendo inyectado cual si se tratase de otro compuesto ilegal en donde se publicaba. Y así como al super ratón lo destrozaron por esnifar su polvo de poder, a Big X le regalaron un amuleto en el anime para no tener tan singular forma de cargarse de energía. Aún así, con estos procesos en medio, el anime está parcialmente perdido, teniendo solo una corta selección del 20% de lo que se produjo y transmitió en las televisiones de Asia. Se han intentado compartir otros extractos que se han salvado por entusiastas del caso, pero distribuidoras como la TMS o NHK no están muy de acuerdo con esto, oponiéndose a estos eventos y obligando a los colaboradores a ceder y desistir. A pesar de que no fue la obra maestra de Tezuka, logró cierto renombre y trascendencia en el circuito, esto al punto de que hizo cameos en otros proyectos como Oh, mi diosa, el juego de Astro Boy de 2004 o en el sospechoso estilo que tienen los uniformes de los superhéroes androides de la última película de Super. Esperemos a que sean puestos en la red más fragmentos de Big X, pero tampoco lo hagamos con tantas ansias porque gran tramo de estos shows solo se pueden encontrar en formatos oxidados y difíciles de reproducir como VHS de milímetros primigenios. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo? Estos son los temas que temo tocar porque sé que me pedirán mucho tiempo para informarme de elementos que no tiendo a conocer más allá de lo superficial. Por lo que créanme que hubo muchos descartados tras ver que ya no eran los media desde hace un rato, es tan así que puede que haga un top futuro sobre obras sin traducción que deberían tenerla. No lo sé, lo pensaré. Sin más, gracias por ver, cuídense mucho y hasta pronto. Admin fuera.